La calle empezó a dar respuestas y no son las mejores para el sector filotero porque tenemos que tener en cuenta que el sector estaba esperando la suba que se dio, sobre todo a final de año, para empezar a empatar algunos costos, teniendo en cuenta la resignación de capital de trabajo que sufrió todo el engorde profesional durante buena parte del 2020. Durante el cierre de este 2020, de este mismo año, evidentemente habíamos tenido una reversión en esa situación que había planteado, sobre todo el diferencial de compra-venta y el incremento de costos de nutrición. Pero ahora, está claro, la demanda empieza a mostrar cierta saturación e imposibilidad de acceder masivamente al producto con estos nuevos precios, que tiene que ver en realidad con todo el contexto que vive la Argentina atravesado por la pandemia. Vemos una caída en el valor de la hacienda gorda, aún aquella que es provista por el engorde intensivo, que siempre es mejor tratada por una demanda que en un contexto de selectividad como el actual defiende un poquitito más ese tipo de conjuntos. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Estuvimos conversando con Cristian Ormazábal, un importante referente, además uno de los directores de la Cámara Argentina de Feedlot. Su establecimiento está en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el establecimiento Anajor. Le preguntamos puntualmente a Cristian cuál es la ocupación actual que tiene Anajor. Del último dato de encierre que ronda el 50%, 55%, si no me equivoco, era el de la Cámara. Nuestro dato está entre el 50 y el 52% de ocupación hoy. Si Pero tuvieses que con un hacer, aliciente, sí, discúlpame, con un aliciente de que en lo que va de este mes de enero ha sido más lo que ha entrado que lo que ha salido, con respecto a los últimos 2 meses bueno, que en comparación, que sería noviembre y diciembre, ¿no? bueno, es un dato importante. Si tuvieses que comparar este enero con enero de los últimos años, ¿estamos más o menos con los mismos volúmenes o por debajo? No, en el caso nuestro estamos entre 8 y 12 puntos por debajo. Si bien esta época históricamente es de menor encierre, tanto para nosotros como para en general el sector, pero hoy se puede ver que los malos números del año pasado están arrojando muy poca ocupación y nosotros no somos la excepción, ¿no? ¿Cuán malos fueron esos números, los del 2020, para el sector filotero? La duda, que en realidad dejó planteada él mismo, Cristian Ormazábal, la responde en Acorral. Si hilamos finito con costos de estructura, gastos, exceso de, teniendo en cuenta digo, los excesos de otros gastos que no siempre se los tienen en cuenta, como te digo, exceso de gastos como puede ser el impositivo, el bancario. Si lo ponemos todo eso en la balanza, yo te diría que el número ronda más cerca de los 8 a 10 mil pesos por animal en algún momento del mes de septiembre-octubre. En los primeros meses de pandemia el número arrojaba casi neutro. Junio te diría más cerca de los 3 4 mil pesos negativos por animal. Y recién en mediados de noviembre, entrado diciembre, empezamos a ver de vuelta números levemente positivos. Teniendo en cuenta, te digo, todos esos costos ocultos que no siempre los tenemos a la hora de analizar el número en general. Es decir, el gasto impositivo, el gasto de financiación, el gasto que vos tenés a nivel, no sé, pérdida de oportunidad de venta. No te olvides que nosotros teníamos noviembre, quizás una semana un precio en el mercado y a la semana siguiente ya subió 5 6 7 pesos el mismo categoría de animal. Teníamos que vender sabiendo que la semana que viene iba a ser más alto el valor porque era la única forma de cumplir los compromisos de pago. Y hemos sufrido algunos atrasos también en la cadena de pagos. Es más, en algún momento se tuvo que vender mucho más de lo que se podía o de lo que se tendría que vender porque los números no daban. Tenías que salir a vender por demás Hacienda para poder cumplir los compromisos de pago. Y eso es automático, pérdida de capital eh, en forma concreta, y eso es lo que nos arroja hoy un orden
de falta de ocupación, te diría, de casi un 30% de lo que tendríamos que tener. Vos pensás que si perdimos en lo que es capital productivo, o, perdimos alrededor de un 30% promedio, habrá empresas que habrán perdido 15, habrá empresas que habrán perdido 45% de su capital productivo. Esto lo trasladás también al caso de la hotelería, que es nosotros lo que también brindamos. Entonces, quizás para esta época del año lo esperado hubiera sido el filo nuestro tiene una ocupación plena de 4.500 animales y tendríamos que estar hablando de 3.000, 3.200 animales. Y la realidad es que hoy estamos en 2.200, 2.300. Y de ese 2.300 animales, aproximadamente un 45%, te diría casi llegando al 50%, está en manos de los hoteleros. Que para nosotros eso era siempre al revés la ecuación. Era un 60 propio y un 40 en hotelería. ¿Cuál es el perfil del inversor que ocupa los corrales de hotelería en la actualidad? No solo en Anajor, sino para entender un poquito más allá de ese establecimiento sobre lo que está pasando con aquellos que llevan Hacienda para el engorde intensivo en este sistema. De esto habla en Acorral Cristian Ormazábal. Yo creo que está muy segmentado en la industria frigorífica exportadora, concretamente, con el destino 100% exportación, porque habían algunos frigoríficos puntuales que hasta estaban haciendo un doble propósito, sacando animales quizás para terceros países, más livianos, no de 400 kilos, pero hoy creo que el fuerte es todo lo que es destino Unión Europea, ya sea cuota 481, sea cuota no Hilton, por el caso del feedlot, kosher para Estados Unidos, algunos cortes de calidad también para China, muy puntuales, terminados a grano. Yo creo que ese es el perfil fuerte de la industria frigorífica, exportadora, nada de livianito. Y algunos concretos matarifes que por ahí saben que esta época del año es donde más falta la oferta de gordo y bueno, pese a los números siguen manteniendo su ocupación en el engorde, ¿no? Conicar, una ganadería destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas para producir carne de máxima calidad. Conicar, ganadería 5 estrellas. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Visítenos en www.haciendafederales.com. Nueva línea Granumix, los correctores nutricionales granulados de Biofarma. Garantizamos en cada grano la fórmula nutricional de origen. Biofarma, la inversión la hacemos nosotros. Silk, transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk, simple, rápido, preciso. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. Acorral, esta alternativa que compartimos y que renovamos miércoles tras miércoles, en cada rinconcito del país, en toda América Latina. Habló Cristian de una inversión neta de los frigoríficos, que llevan un animal más pesado al corral, es decir, orientando la producción hacia un novillo. Esto ha cambiado, ha modificado el escenario que se da en los corrales de engorde profesional. Y sobre este aspecto habla en la noche de Acorral Cristian Ormazábal, propietario de Anajor. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. A mí me pasó algo insólito, llegando fin de año, la última semana de diciembre,
me encuentro que en el field de los 1.300 animales propios que teníamos, estábamos teniendo, creo que 120 paquillonas. El resto eran todos machos. Es decir, no fue algo buscado, fue algo que se fue dando con el correr de los negocios y de la vorágine del último mes del año, pero caímos en la conclusión de que habíamos comprado la mayoría de hacienda categoría macho y de 230 a 240 kilos. Cuando esa foto quizás hace 5 años atrás era animales de 180 a 200 kilos, macho y hembra. Si tuvieses que mencionar algún cambio, si es que lo hubo, por ahí no, ¿cuál fue el cambio más importante para readaptar el trabajo a corrales provistos con animales livianos, ahora un salto de animales mucho más pesados? Sí, donde el mayor cambio que hay que hacer es, a nivel operativo se facilita muchísimo el trabajo. Disminuyen los casos de morbilidad de los animales, baja notoriamente la mortalidad. También que este otoño, desde el otoño te diría, invierno y todo lo que fue la primavera, a esta altura del año prácticamente sin barro, sin ningún problema, con necesidad de mantenimiento, por suerte. Eso es con hacienda más pesada. Pero lo que te digo, ha disminuido muchísimo los casos de morbilidad, de mortandad, y lo que sí tenés que reducir es la capacidad del corral. Vos no podés tener en un corral de 1.800 metros cuadrados, tener 130 animales de 170 kilos, 180, y querer poner lo mismo de 240. Obviamente, reducís la capacidad de ocupación de ese corral. Ese es el gran cambio que yo puedo ver. Lo que también cambia, uno se imagina, es la conversión de ese animal que está en los corrales. Animales más pesados, diferentes niveles de conversión. De esto habla Cristian Ormazábal. Es muy leve el cambio en lo que es la eficiencia de conversión. Pero sí, vos pensás que antes un animal de 170, 190 kilos, quizás en el mejor de los casos, de libro, 6 kilos de materia seca para hacer 1 kilo de carne. Hablemos de números reales y promedios, estamos más cerca del 6.5. En el caso del macho, 6.3, 6.5, el caso de la hembra, 6.5, 6.7. Kilos de materia seca para hacer 1 kilo de carne. Cuando vos ya vas a categoría macho más pesado, estamos hablando de 240, 250 quizás, ya ese número se acerca más a los 7. 7 kilos de materia seca para hacer 1 kilo de carne. Y en la vaquillona, cuanto más pesado es, ese número se acerca más a 7,5. O sea que sí, es más costoso hacer más kilos en animales más pesados, pero también es verdad que hoy el mercado no te castiga por precios más pesados, sobre todo en el macho. No así en la hembra. Todavía la vaquillona de más de 330, 340 tiene un ajuste de precio, aunque no esté engrasada. Pero en el macho se ha transformado en una categoría más amplia, más vulnerable a aumentos de peso y no castigo en el precio del gordo, ¿no? ¿Cuál es el promedio de estadía en hotelería que tiene este macho, que entra como un novillito un poco más pesado, que ha pasado evidentemente por un proceso de recría y sale con destino básicamente a la exportación? Cristian Ormazábal, de Anajor, en Acorral. En condiciones normales, sin tener grandes temporales y bueno, condiciones promediables a lo largo de los 4 meses de engorde estimativo, vos un macho lo puede dejar 110 días, 120 días sin ningún inconveniente. Estamos hablando de machos de 230 a 250. Vos tranquilamente los podés dejar. Obviamente que a partir del día 100, 105 vas a notar una merma en la eficiencia de conversión, pero a su vez vas a obtener un mejor punto de rinde. Entonces, si vos vendés la carne al rinde, seguramente te va a convenir dejarlo un par de días más. Ese análisis de eficiencia de conversión contra mejora de rinde por más tiempo encerrado, bueno, estuve haciendo un estudio que ya fue publicado por Domingo en su momento, y es muy finito. Es muy finito porque habla de hacienda muy pesada, de alrededor de 300 kilos. Creo que ahora estaba en desarrollo un proyecto para animales más livianos. Pero la idea está ahí el punto de equilibrio, entre los 100 días, te diría, y los 115 días. ¿Qué cantidad de kilos incorporan estos animales? ¿Cuántos kilos se hacen en hotelería?
Está cambiando el perfil, el escenario del engorde profesional, sobre todo de aquellos ámbitos que dan servicio de hotelería. Esto es un círculo virtuoso, teniendo en cuenta que con la misma cantidad de hacienda ya, sobre todo a partir del macho, empezamos a producir mayor volumen de kilos. 1 kilo 250, 1 kilo 350. Neto, kilo neto producido. Kilo que vos compraste, kilo que vos vendiste. Ya teniendo en cuenta los desbastes y demás. Vos a un macho de 250 kilos le podés poner de 1 kilo 250 a 1 kilo 350 y en algunos casos muy excepcionales de muy buena compra por estructura, por caja y animal totalmente apto para el engorde, en el sentido que no pasó por ningún comedero hasta ese momento. Estamos hablando que puede llegar a tener un factor de compensatorio de quizás 1 kilo 450. En ese sentido son muy nobles. ¿Y preferís vos, de acuerdo a lo que ves, con ojos ajenos en este caso al capital, preferís alguna raza en particular cuando hablamos de novillo en confinamiento, Cristian? Y si tenemos que elegir, el mejor siempre para estos engordes largos, que hoy por hoy, con lo que vale el maíz, están todos intentando hacer engordes más chicos, más cortos, digo, porque en este último mes y medio, donde todos los días valía mucho más el gordo de lo que valía el día anterior, por ahí y el maíz seguía cada día un incremento de costos, quizás era la opción de en 90 días venderlo. Pero en condiciones normales, donde más o menos no hay tanta volatilidad de precios ni en los cereales ni en la hacienda gorda, lo ideal es meter kilos. Y los meter kilos, la raza ideal es el Bradford Brangus, que acá por ahí no está bien visto, no es comercializado fácilmente. Y si no, el Hereford, antes que el Angus. El Angus vendría a ser el más bonito, el que todos estamos acostumbrados a tener encerrado en los corrales, pero es el más complicado por su engrasamiento precoz, ¿no? Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907 acompañando al productor. Si usted usa ivermectinas larga acción con o sin vitaminas, ahora tiene la mejor opción. Endectomicin con vitaminas A, D y E 4% de Zovet. Un producto único en su segmento que combate garrapatas, piojos, sarna, parásitos internos y ura en bovinos y ovinos. Ideal al detete por su combinación y vehículo liviano que lo hace de fácil aplicación. Zovet, nuestra receta, la mejor receta. Rafaela Alimentos, más de 100 años junto a la ganadería argentina. Experiencia y compromiso en faena bovina y porcina para el mercado local y exportación. rafaelaalimentos.com. Transcom, la hotelería más eficiente de la Cuenca del Salado. Bienestar animal con mayor rentabilidad asegurada. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Omnigen. Apoya el sistema inmune del ganado ante eventos esperados e inesperados de estrés por calor. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Omnigen, un producto de Fibro. Cuando usas tecnología Genofit en tu ganado, estás ahorrando, porque producís más carne con menos alimento. Genofit Bionutrición Ruminal, la evolución en la nutrición de ganado. Acorral, allí en pantalla las distintas vías de comunicación. Lo planteamos, una duda e inquietud generarán próximos temas de nuestros encuentros semanales. Hoy compartiendo la noche junto a Cristian Ormazábal, titular de Anajor, el establecimiento ubicado en Lincoln, provincia de Buenos Aires. El gran tema de este 2021 fue el maíz, lo sigue siendo. Y sabemos que el feedlot es un gran demandante de este producto que es la base de la nutrición en cada uno de los establecimientos. Sobre el maíz y toda la polémica desatada de la cual se sigue hablando, habla también en la noche de Acorral Cristian Ormazábal.
la visión que tenemos de acá va en línea con lo que se expresaron las diferentes cámaras, lo que presentó la Cámara Argentina de Feedlot, porque nos pega a nosotros directo. Es una medida que a un mercado que está muy acotado, está muy reducido porque el maíz está en manos de productores que por ahí no tienen necesidad comercial de vender. Si encima le pones condiciones, le restringís la exportación, podés generar una distorsión en las pizarras que nos puede dificultar aún más la comercialización con ellos. Bueno, te pido un sobreprecio tanto arbitrario y eso lo único que genera es mayor dificultad a la hora de la comercialización del grano, ¿no? Que de por sí creo que ha tenido demasiados aumentos, tiene un valor histórico a nivel dólar y a nivel precio en pesos para Argentina. Hay varios factores para analizar por qué ha pasado esto, no solamente por el mercado internacional, pero la realidad es que a nosotros nos pega de lleno en nuestra producción. Pero el cierre de la exportación en forma arbitraria y en principio hasta lo que era el mes de febrero inclusive, lo único que generaba era mayor problemas comerciales a la hora de la operatoria del grano dentro de nuestro territorio. Con estos precios del maíz, hoy, en la actualidad, ¿cuánto cuesta producir un kilo de carne a corral? Lo cuenta, de acuerdo a su experiencia, Cristian Ormazábal. Si querés promedio, Rosario, 18.000 pesos hoy la tonelada. Tenés que hablar para una categoría de 220, 230, ya sea macho o hembra, incluyendo los costos de estructura. Incluyendo costos de estructura, tenemos que hablar del kilo hecho, que va a andar entre 160 pesos a 175 pesos por animal, por kilo diario. Esa oscilación de 15 pesos la podés encontrar en lo que te digo, si es macho, si es hembra, si es un poquito más liviano, si es un poquito más pesado, en esa eficiencia de conversión. Pero en promedio te diríamos que están entre 160 y 175 pesos el kilo hecho. Y el feedlot, aquel que no tiene posibilidad de hacer recría, ¿qué es lo que está reponiendo en la actualidad? Porque pensamos ya en lo que empieza a salir. Empieza a revelarse la nueva zafra, la zafra 2021 del ternero, y el feedlot vuelve a estar activo. Con posibilidad de ganarle kilos, ver qué posibilidad de financiación nos dan. Cuanto más plazo nos den, va a ser más fácil para nosotros poder trabajar un poquito más tranquilo. Y básicamente que sea sano genéticamente y sanitariamente. Es decir, encontrar buena genética ayuda un montón. Es fundamental. ¿Hasta qué precio, Cristian? ¿Y hasta qué precio? Es la pregunta del millón. Es decir, uno va y compra lo que consigue, no lo que quiere. Pero la idea es hoy con los precios del mercado Liniers, un macho y hembra de 200 kilos no pagar mucho más que 170, 175 pesos. Y un macho de 250 o 240, 250 tendría que ser entre 160 y 165 pesos. ¿Se espera una suba de precios, más allá de la que se dio a finales de año, sobre todo durante el último trimestre? Bueno, estas son las proyecciones que hacen los feedloteros en la Argentina. Entrado el mes de marzo, mediados de febrero, entrado el mes de marzo. Si hoy analizás el mercado, venía en alza hasta fin de año. La primera semana de enero también se mantuvo y te diría que la segunda quincena de enero está muy complicada. Con los precios, si bien nos han caído, pero hay una tendencia a la baja. Y seguramente a mediados de febrero haya de vuelta alguna suba de precio. Habrá que ver cómo reacciona el gobierno. Entiendo que hay movidas, no sé si son lobbies de los funcionarios de turno o qué, pero intentan de que la carne no se escape en precio, cosa que creo que es muy difícil que ocurra porque, de evitarlo, digo, ese aumento de precio, porque la oferta y la demanda lo va a generar solo el aumento. No sé si el esperado, pero va a generar un aumento, por lo que estamos hablando de la faltante de ocupación de los últimos meses. Y este es el precio de la carne en gancho, terminada a corral, que busca una demanda
que no encuentra la oferta que está necesitando por estas horas. Vamos a revisar lo que está pagando el más liviano, con 30 días de plazo para el pago. Llegó en las últimas horas a los 288 pesos con 30 días. 286 con 21 y con 15 días. El cuartino más liviano 285 con 30, 284 con 21 y con 15 días. El cruza 284 con 30 días cuando hablamos del más liviano, 282 el intermedio liviano, 282 el intermedio más pesado pero con 30 días, 280 pesos el kilo de carne en gancho para el intermedio más pesado. Vaca tipo Unión Europea terminada a corral, 245-248 pesos kilo de carne en gancho. Valores de la hacienda gorda terminada a corral. Novillitos, los más livianos, entre 168 y 175, los de 351 y hasta 390, 166, 170, 391 y hasta 430, 160, 168. El novillo de 431 y hasta 460, 160, 168. De 461 y hasta 490 kilos, 155, 160. De 491 y hasta 520, 145, 150. Y arriba de los 520, 144, 150. Vaquillona de 300 a 350 kilos, 165, 176, de 351 y hasta 390, 150, 162, y de 391 y hasta 430, 145, 150 pesos. Y estos son los precios de invernada de acuerdo a los últimos negocios. El ternero hasta 160 kilos, 210 pesos. De 160 a 180 kilos, 195. Terneros de 180 a 200, 192, con una leve tendencia bajista. El ternero de 200 a 230 kilos, 185. La hembra, la livianita hasta 150 kilos, 200. De 150 a 190, 180. Terneras de 190 a 210 kilos, 170 pesos. Esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. Nos reencontramos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta cada momento, muchas gracias.